Buenas, buenas. Vamos a esperar un momentito hasta que se unan sus compañeros. Ya un par de minutos mientras sus compañeros están uniendo. Un momentito, por favor. Buenas tardes con todos. Ya, esperemos un minutito más mientras se están uniendo sus compañeros. Un favor, ¿eh? Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos pues a desarrollar lo que corresponde a la semana 9 en el curso de razonamiento, pues, razonamiento matemático. Un ratito se están uniendo, un ratito por favor, vamos a emitirlos. Ya. Buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos pues, vamos a desarrollar lo que corresponde a la semana número 9. El tema es razonamiento inductivo. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ir explicando, pues, en este caso, tres formas. Bueno, se siguen todavía uniendo. Un ratito. Vamos a admitirlos. A ver. Creo que ya, sí, yo ahora creo que son todos. A ver. Ya. Ahora sí, creo, ¿no? Son 19. Bueno, como te decía, vamos pues a desarrollar el tema de razonamiento inductivo. Acá lo que se busca hacer es, bueno, estudiaremos el método inductivo, pero de la forma más sencilla, ¿no? De la forma más sencilla. A ver, todavía se siguen uniendo. Vamos a seguir admitiendo. Ya bueno. Ahí está. Así creo, ¿no? Estudiaremos el método, bueno, resolveremos problemas a través de razonamiento inductivo. Utilizaremos la forma más sencilla de lo que es el razonamiento inductivo, ¿no? Para eso vamos a estar dando lectura a lo siguiente. Bueno, todavía se siguen uniendo. Bueno, esto decimos entonces. A ver. Ya, estudiaremos la forma más sencilla de inducción, la cual es establecer una ley o conclusión general a partir de casos particulares. ¿Correcto? O sea, lo que buscamos es una ley o conclusión general
a partir de casos particulares, ¿no? A partir de casos particulares, para ello se tendrá que observar detenidamente el problema original. Hay que observar el problema original, hay que observar sus características, su forma, estructura, ya que para nuestros casos particulares serán muy importantes resaltar todas esas características, teniendo en cuenta que se debe de comenzar con los casos más sencillos posibles, pero que se cumplan las mismas características originales del problema inicial. ¿Ya? A ver, entonces, comúnmente se acostumbra a dar 3 casos, ¿no? Comúnmente uno suele dar 3 casos, caso 1, caso 2, caso 3. A ver, entonces, como te decía, se siguen uniendo, bueno, vamos a omitirlos. Se acostumbra acá a dar 3 casos como mínimo, y a través de esos 3 casos uno busca, pues, una ley general, ¿correcto? Una ley de formación que me permita, pues, generalizar, ¿no? Para cualquier problema en particular, ¿ya? Entonces vamos a ver aplicaciones a través de ejemplos. Vamos a empezar con lo que es el inductivo numérico, ¿ya? Inductivo numérico. Bueno, a ver, dice, hallar la suma de las cifras del producto. Queremos encontrar la suma de cifras del producto, donde yo tengo, pues, aquí la expresión de la forma E igual a ¿quién? Bueno, son 40 cifras, ¿correcto? Donde son, pues, puros 3, con excepción de la última cifra, que es un 5, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, una característica aquí, joven, aquí importante, una característica importante a tomar en cuenta en este tipo de problemas, la pregunta es, ¿cuándo yo aplicar inducción? ¿Cuándo me doy cuenta que tengo que aplicar el razonamiento inductivo? Tú te vas a dar cuenta que tienes que aplicar un razonamiento inductivo cuando tú veas un problema y darle solución de manera directa te va a demandar, pues, mucho tiempo, ¿no? El problema va a ser muy engorroso, muy tedioso, muy difícil de resolverlo de la forma general, ¿no? Tal como está el problema. Entonces, cuando el problema resulta ser muy tedioso, muy laborioso en su solución, ¿correcto? Entonces, uno recurre al método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo? Consiste en resolver o analizar 3 casos como mínimo. Caso 1, caso 2, caso 3 como mínimo. Pueden ser más de 3 casos, ¿no? Pero lo mínimo se aconseja que sean 3. Ahora, esos casos deben ser similares al problema original. Por eso, tú debes observar el problema original. Tienes que darte cuenta de la forma del problema, de la estructura del problema. Darte cuenta de todas sus características que conlleva el problema original, porque esas mismas características tú debes resaltarlas en los casos particulares que tú vas a tomar en cuenta. Es muy importante ese detalle, ¿correcto? Por ejemplo, como te decía aquí, son 40 cifras, puros 3, donde la última cifra sea 5, y todo eso es elevado al cuadrado. Entonces, el caso más sencillo posible sería el caso, pues, donde sea el 35, porque veo un 3 y veo un 5, ¿cierto? Bueno, se siguen emitiendo, vamos a emitirlo, ¿ya? Se siguen, ya, sería entonces 35 al cuadrado. Es el caso más sencillo posible, ¿no? Bueno, aquí pues, se siguen, hay que admitirlo, ¿ya? Se siguen, están aquí, esto. Ya, bueno, sería 35 al cuadrado. Y 35 al cuadrado, eso me da pues 1225. ¿Cierto? Pero recuerda que lo que te piden del problema, ¿qué cosa es? Hallar la suma de cifras del producto. Entonces, no solamente basta con analizar pues ese producto, que es 35 por 35 o 35 al cuadrado, sino tu respuesta debe estar enfocada en la suma de cifras de ese producto o de ese resultado. Es por eso entonces que nosotros, en el caso 1, también debemos cumplir esas características, ¿no? O sea, la respuesta debe ser la suma de cifras de ese resultado, donde sería 1, pues sería 1 más 2 más 2 más 5, ¿no? Y eso te va a dar, ¿cuánto? Te va a dar 10. Entonces, en el caso 1, ¿correcto? Que sería el caso más sencillo de todos, sería 35 al cuadrado, ¿correcto? Donde su suma de cifras de ese resultado me resulta 10. Ahora voy a ir al caso 2. ¿Quién será el caso 2? El caso 2 será un caso un poquito más complicado que el caso 1, pero también que se conserve la forma, se conserve la estructura del problema original, ¿no? En este caso sería, pues, si en el caso 1 fueron 2 cifras, en el caso 2, ¿quién crees que sea? Bueno, sería nada más y nada menos que 3 cifras, ¿cierto? Serían 3 cifras elevadas al cuadrado. Ya, a ver, se siguen
Hay que admitirlo, sí, bueno. Serían tres cifras elevadas al cuadrado, ¿cierto? En este caso, pues, y eso me daría 335 elevado al cuadrado. Bueno, 335 elevado al cuadrado, eso te va a resultar 112.225. Pero, pues, yo debo dar como respuesta, ¿qué cosa? La suma de cifras, ¿cierto? Y como suma de cifras, pues es 1 más, sería 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 5, ¿no? Y eso te va a resultar, ¿cuánto? 3. Entonces, en el caso 2, mi respuesta va a ser 13. 13 será mi respuesta en el caso 2. ¿De acuerdo? Ahora vendría el caso 3, ¿no? Se aconseja que sean 3 casos como mínimo, pero vuelvo a repetir, no necesariamente siempre va a ser así. Hay problemas que requieren más casos, ¿correcto? Más casos, caso 4, caso 5, hasta caso 6, se podría decir, ¿no? Va a depender de la complejidad del problema, ¿no? Pero lo mínimo es 3. Bueno, entonces aquí el caso 3 sería, pues, estaría conformado por 4 cifras, ¿correcto? 4 cifras, que sería 3.335 al cuadrado. Bueno, y eso sería este resultado, donde la suma de cifras me daría nada más y nada menos que 16. ¿De acuerdo? Entonces, mi respuesta son 10 en el caso 1, son 13 en el caso 2 y es 16 en el caso 3. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que a través de estas respuestas tú busques una ley general, tú busques una ley de formación, ¿no? O si quieres llamarlo una fórmula, ¿correcto? Que te permita generalizar para cualquier caso de manera particular, para cualquiera. Tu objetivo es ese, a través del resultado de los 3 casos, buscas una ley de formación. Ahora, en algunos casos, esa ley de formación es fácil de verla a simple vista, ¿correcto? Pero en otros casos, en otros tipos de problemas, no es tan fácil de ver esa ley de formación. Entonces, profesor, ¿qué hacer cuando yo no puedo, pues, darme cuenta de la ley de formación de manera directa, ¿no? Entonces, lo que se aconseja ahí, uno de los criterios que uno tome en cuenta, es que tú recurras a lo que es sucesión. Puede ser una sucesión lineal, sucesión cuadrática, cúbica. ¿Correcto? Vas a ayudarte de lo que son sucesiones y lo que se busca es el término enésimo, porque el término enésimo sería tu ley de formación, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo acá es, digamos, ¿no? En este caso, que con 10, con 13 y con 16 yo voy a buscar o voy a ir en busca del término enésimo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ir en busca del término enésimo. Yo voy a crear mi sucesión y mi sucesión sería 10, 13 y 16. Esa va a ser mi sucesión, ¿cierto? Donde me doy cuenta que la razón es 3. La razón es 3. Ahí está, la razón es 3. Entonces, esta es una sucesión lineal. Una sucesión lineal, bueno, su ley de formación o su término enésimo toma la forma de la razón por n. ¿Quién es n? N es el término que tú estás buscando encontrar, ¿correcto? Más el t sub 0. ¿Quién es el t sub 0? El t sub 0 viene a ser el término 1 menos la razón, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir, ¿quién es el t sub 0? Es el término 1 menos la razón. ¿Quién es el término 1? El término 1 es 10. ¿Quién es la razón? La razón es 3. Entonces el t sub 0 sería 10 menos 3. Y el t sub 0 me daría nada más y nada menos que 7. Entonces la razón ya la tengo, que la razón es 3. Entonces el término enésimo tomaría la forma de 3 por n más 7. 3 que es la razón, ¿cierto? 7 que es el término sub 0. Y n que expresa n. N expresa el término que tú vas a querer encontrar, ¿correcto? N expresa n. Entonces, si nosotros le damos forma, en este caso a los casos particulares, por ejemplo, cuando n es 1, cuando n aquí sería 1, si te das cuenta sería pues 3 por 1, 3, más 7 sería el 10, ¿cierto? Bueno, ahí está, ¿no? Sería cuando n es 1, 3 por 1 más 7, 10. Cuando n es 2, sería 3 por 2 más 7, que sería un 13. Cuando n es 3, sería 3 por 3 más 7, que sería un 16. Entonces, ya con ello, yo puedo, pues, en este caso, dar respuesta al problema, ¿no? El problema original, el problema que te están pidiendo. Y simplemente digo, pues, Sn, ¿quién es? Bueno, si acá son 2 cifras, sería 3 por 1, ¿cierto? O sea, disminuyen 1. Si son 3 cifras, ¿correcto? Sería 3 por 2, disminuyen 1. Si son 4 cifras, sería 3 por 3, o sea, disminuyen 1, ¿cierto? Entonces, como en el problema son 40 cifras, para el problema, pues, ¿quién sería n? N sería 39, ¿cierto? Por eso decimos caso 39. ¿Correcto? Y sería 3 por 39 más 7. Y eso, pues, te resulta
pues 124. Entonces tu respuesta sería en este caso la B. La B, 124. ¿Correcto? Bueno, y ahí tenemos pues la solución, ¿no? La solución del problema número 1. Bueno, Profesor, ¿sí? eh, una consulta, ¿por qué no sería 3 por 40 en vez de 39? Ah, ¿por qué, hijo? Porque si te das cuenta, mira, en el caso 1 yo tengo dos cifras, ¿correcto? Y como son dos cifras, ¿quién es? Es 3 por 1. O sea, se puede decir que si es dos cifras, entonces yo debo multiplicarlo por ¿quién? Por uno menos, ¿no? ¿Cierto? Ah, ok, 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 Por yes. eso 3 por 1. Cuando son tres cifras, ¿por quién sería 3? 3 sería por 2, o sea, sería uno menos. Si te das cuenta, uno menos. Y como Ujú. son 40 cifras, es uno menos, por eso es 39. ¿Sí, hijo? ¿Te das cuenta? Ah, sí, ok, ok, gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Ya, entonces sigamos. Ya vamos al siguiente ejemplo, porque con ejemplos, pues, con ejemplos uno aprende más, ¿cierto? Entonces uno va a tratar de resolver más ejemplos, ¿ya? Para que quede más claro eso. Muy bien. Ya, Profesor, una preguntita, una consulta. dime, En el problema anterior, por qué salía 7? Esa ¿por qué parte no sale entendí, ¿puedo 7? repetir? A ver, sale 7, hijo, porque en la ley de formación, en este caso para una sucesión de grado 1, su ley de formación es R por N más T sub 0. ¿Quién es T sub 0? T sub 0 es el término 1 menos la razón, hijo. ¿Quién es el término 1? El término 1 10. es 10, el primer término de la sucesión. ¿Quién es la razón? La razón es ¿quién? La razón es 3. Entonces, 3. si tú restas 10 menos 3, eso es 7. De esa forma siempre encontramos el término sub 0 en cualquier sucesión, pues, ¿no? De grado 1. ¿Está claro? Claro. Profesor, una pregunta. Y esa diapositiva está en el Classroom, ¿no? ¿Perdón? Esa diapositiva que estás haciendo ahorita, que estás haciendo la clase, está en el Classroom, ¿no? De la Sí, plataforma. después se va Sí a estar está. subiendo. Después se va a estar subiendo, hijo, no hay problema. Sí, después Ah, se ya, va a pues, estar subiendo, ¿sí? gracias, gracias. Ya, entonces avancemos, ya avancemos un poquito. Bueno, entonces tenemos ello, ¿ya? Sigamos, por favor. Con ejemplos, pues se aprende más, ¿ya? Entonces, vamos a resolver aquí lo que corresponde al siguiente problema. Te dicen hallar la suma de cifras del producto. Bueno, aquí, ¿qué observamos? Observamos, ¿qué tenemos? Tenemos un E que es igual a quién. Está expresado, ¿E por quién está expresado? Por un producto de dos factores. ¿Sí te das cuenta? Dos factores, cada factor tiene 101 cifras. O sea, la cantidad de cifras de los factores es la misma, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el primer factor? El primer factor está conformado por puras cifras 2. Y el segundo factor está conformado, expresado por puras cifras 9 y al final es un 8. Entonces, esas características son muy importantes que tú las tengas en cuenta cuando tú quieras resolver un caso, pues un caso o tus casos particulares, ¿no? Porque esas mismas características vas a tener que, pues, respetarlas, ¿no? Cuando, pues, tú o analices tus casos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos pues en este caso. Entonces acá, si yo quiero resolver esto de manera directa, pues imagínate, no podemos ponerme a operar en la pizarra, todo eso pues va a ser muy tedioso, ¿cierto? Pero aquí pues hay un criterio de ordenamiento en la expresión, ¿no? Son 101 cifras en cada factor, son puras cifras 2, mira, y acá son puras cifras 9, hay un ordenamiento. Entonces acá hay una ley de formación. Bueno, y pues resolverlo de manera directa es muy tedioso, por eso yo recurro a ¿qué? Recurro a inducción. 3 casos como mínimo. ¿Ya? Entonces, los casos deben ser casos similares al problema original, pero que se conserve la forma, la estructura del problema. Es muy importante esto a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, para ello, pues tú debes observar muy bien las características del problema original. Ojo. Entonces, caso 1. El caso 1 estaría formado también por dos factores, dos cifras sería, ¿no? Mi primer caso, dos cifras en cada factor. El primer factor son puras cifras 2, el segundo pues es un 9 y un 8. Si te das cuenta, mira, se conserva la estructura del problema original, ¿cierto? Bueno, y 22 por 98 me da pues 2156. Pero la pregunta ¿cuál es? Hallar la suma de las cifras del producto. Entonces no basta con conocer el producto, sino lo que tienes que hacer aquí es la suma de cifras del producto. Es por eso entonces que ahora debemos, ¿qué cosa? Debemos, vamos a admitirlo, bueno, vamos a tener que aquí encontrar, ¿no? O sumar, mejor dicho, sumar pues el 2 más 1 más 5 más 6, que eso me resulta nada más y nada menos que 14. Tenemos ahí 14.
Ahora vamos al caso 2. En el caso 2 serían pues 3 cifras como primer factor, ¿no? 3 cifras como segundo factor. Bueno, son puras cifras 2, ¿no? Y en el segundo factor, 2 9 y un 8, ¿no? O sea, se conserva la forma del problema original, ¿cierto? Muy importante. Bueno, este es el resultado, 221.556, ¿cierto? Y como suma de cifras, eso me va a dar 21, ¿ya? Eso te va a dar 21. 21 como suma de cifras, ¿de acuerdo? Y somos 27, dicen, ¿no? Bueno, están escribiendo algunos, somos 27. Acá, ¿cuántos van? Son 30. Uy, entonces hay algunos que no están, hay 3 que no están, pero bueno, ahorita. Bueno, vamos a seguir acá, ¿ya? Entonces, te decía, en el caso 2, somos, en este caso, 20, sería la respuesta 21, ¿ya? Caso 3. En el caso 3, sería pues 4 cifras, ¿correcto? En cada factor. Bueno, sería en este caso, esta la respuesta. Como suma de cifras de ese resultado me daría 28, ¿cierto? 28. Entonces, yo tengo aquí mis 3 resultados, 14, 21 y 28. Entonces, lo que buscamos con estos resultados es observarlos y buscar una ley de formación, ¿cierto? Buscamos una ley de formación, ¿perdón? Y entonces, en algunos casos, como te decía, es fácil de ver la ley de formación. En este caso, es uno de ellos, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Si te das cuenta, 14, 21 y 28 son múltiplos de 7. Son múltiplos de 7. ¿Correcto? Bueno, sería acá 14 sería un 7 por 2. ¿Cierto? 21 sería un 7 por 3. 28 sería un 7 por 4. ¿Cierto? Ahora, relación. Mira, son 2 cifras cada factor es un 7 por 2. Son 3 cifras cada factor, ¿cierto? Es un 7 por 3. Son 4 cifras cada factor, ¿cierto? Acá es un 7 por 4. Entonces, son 101 cifras cada factor. Entonces, mi respuesta aquí, ¿qué forma tendría, si te das cuenta, no? La respuesta tendría la forma de 7 por 101. ¿Por qué 101? Porque son 101 cifras cada factor y eso me da 707, ¿cierto? La respuesta sería 707. O sea, sería, en este caso sería la B. Sería la B. Sería la B. ¿De acuerdo? Sería la B. Muy bien, jovencitos. Sigamos, ¿ya? Sigamos aquí. Sigamos. Una pregunta. ¿Aló? Sí, dime. ¿Por qué no se resta igual que en el caso anterior? Porque va a depender de su hija de la estructura del problema, ¿no? En este caso, si te das cuenta, yo tengo que, una vez que encuentre una ley de formación, en este caso es 7 por 2, 7 por 3, entonces yo lo que busco es analizarlo con cada uno de los casos. El 7 es una constante que se repite en todo. Lo único que varía, hija, es el 2, el 3 y el 4. Ahora, eso lo relaciono con mis casos, ¿correcto? En este caso, en el caso 1 son 2 cifras cada factor, ¿no? Y tengo 7 por 2. En el caso 2 son 3 cifras cada factor, tengo 7 por 3. ¿No? En el caso 3 son 4 cifras cada factor, tengo un 7 por 4. Entonces ya no es necesario, ¿no? Porque el 2, ¿qué expresaría este 2? Este 2 expresaría la cantidad de cifras de los factores, ¿no? ¿Qué expresa el 3? El 3 expresa la cantidad de cifras de los factores. ¿Qué expresa el 4? El 4 expresa la cantidad de cifras de los factores. Entonces ya no es necesario restar. O sea, tú vas a restar en algunos casos, en otros casos puede ser que sumes, en unos casos puede ser que sumes 1, que restes 1, que sumes 2, que restes 3, pero para eso depende de qué. Va a depender de la ley de formación. Tienes que relacionarlo con cada uno de los casos, darte cuenta, pues, ¿no? Qué cosa te conviene. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, profe, gracias. Muy bien, hija. Sí, profe, gracias. Ya, no hay que ir. Ya, entonces, pues, tenemos ello, ¿no? Sería la respuesta al problema número, bueno, el siguiente ejemplo, ¿no? Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué es 22 por 98 y por qué no podría ser 22 por 99? 22 por 98. Ah, es que el problema original es ese, hija. El problema original tiene esa forma. Se podía haber creado también, en este caso, un problema que sea, no, para que sea 22 por 99 tendría que ser puros 2 acá y acá puros 9.
Pero date cuenta cómo es el problema original. El segundo factor tiene puros 9 y al final hay un 8. Entonces hay que respetar eso, hijo. Tienes que respetar que la última cifra sea siempre 8. ¿Sí? Ah, ya, ok. Está bien, gracias. Ya, ok. Por eso te decía, es muy importante que tú te des cuenta. Primero tienes que observar, antes de resolver el problema, tienes que observarlo. ¿Ya? Ojo, ojo. Tienes que, antes de resolver un problema, tienes que observarlo, mirar, darte cuenta de la forma del problema, la estructura del problema, porque esa forma, esa característica que tiene el problema original, se debe respetar en cada uno de los casos. Ojo, ojo, es muy importante ello. ¿Ya? Profesor, Muy bien, sí, vamos a ver esto. profesor, ¿Sí? profesor, ¿puede repetir un favor del por qué salía 7? ¿7? Sí. Porque es múltiplo. Son múltiplos de 7. Claro, Si tú divides 14 Pero entre en el otro 7, caso era igual, en el primer caso también era igual. 14, por 21, eso, 28 son múltiplos de 7, ¿no? Yo doy son forma. múltiplos de 7. 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, ¿no? O sea, acá no es necesario. Si quieres tú, puedes también recurrir al término enésimo, ¿no? Pero no es Claro, necesario porque es fácil de darse cuenta acá, ¿no? A simple vista te puedes dar cuenta, pues, que son múltiplos de 7, ¿no? O sea, ¿cuándo recurro al término enésimo? Cuando, pues, no me doy cuenta de manera directa, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ya, profesor, gracias. Ok, avancemos, ¿ya? Si no, no vamos a acá. Por favor, estén atentos, ¿ya? Estén atentos siempre, por favor, para tratar de terminar las diapositivas, ¿sí? Pero sí, si tienen alguna pregunta, siempre consulten, no hay problema. A ver, entonces, aquí, por ejemplo, vemos el siguiente problema. Dice, hallar el valor de K al cuadrado. Queremos K al cuadrado, ¿cierto? ¿K quién es? K está expresado, mira, por una división, se podría decir, ¿no? Tengo, mira, n sumandos. Hasta aquí hay n sumandos. Más 3 por n. Y como en la parte de abajo o en el denominador son n sumandos, ¿cierto? Entonces, pues, yo para empezar ni siquiera conozco el valor de n. Ni siquiera conozco el valor acá de n, ¿correcto? Entonces, pues, ¿qué hacer aquí? Bueno, entonces el problema, si yo quiero, pues, dar solución a esto, ¿no? De manera directa, es muy tedioso. Entonces, lo que hago es, recurro al razonamiento inductivo. ¿En qué consiste? Consiste en 3 casos como mínimo, pero vuelvo a repetirte, no solamente suelen ser 3 casos, hay problemas que requieren más, eso depende de la complejidad del problema, pero se recomienda 3 como mínimo. Entonces, los casos deben ser similares al problema original. Entonces, bueno, digo, el caso 1. El caso 1 sería aquel caso que solamente pues tenga un sumando, o sea, que n sea 1 en otras palabras, ¿no? Que n sea 1, entonces sería un sumando arriba, un sumando abajo, acá sería un 3 por 1. Ese sería el caso 1. ¿De acuerdo? Mira, ahí está. Sería entonces, si es un sumando, sería hablar de 9 nada más. 9, ¿cierto? Y abajo, ¿quién? Abajo tengo el 3. ¿Más quién? Más un 3 por ¿cuánto? 3 por 1, porque n vale 1, ¿cierto? Acá estoy aplicando para n igual a ¿cuánto? N igual a 1, ¿cierto? Entonces, eso me va a resultar para K4. Pero lo que piden no es K, sino piden K al cuadrado. Entonces, pues K al cuadrado me daría 16. ¿No? Entonces, en el caso 1 yo veo que mi respuesta es 16, ¿cierto? Ahora voy al caso 2. Voy al caso 2. Debe ser un caso un poquito más complicado que el caso 1. Entonces, el caso 2 sería... Bueno, si el caso anterior fue para N1, el caso 2 sería pues para N2, ¿cierto? Y acá estaríamos diciendo pues para N2, sería 2 sumandos arriba, ¿no? Acá estoy diciendo para N, pues para N igual a 2, ¿no? Para N igual a 2. Sería 2 sumandos arriba, 2 sumandos abajo, y sería 3 por ¿cuánto? 3 por 2. Bueno, sería pues 6, acá es 6, 3 por 2, 6, más 9, 15, más 45, 60, entre 15 y 4. O sea, acá sería 4. Pero lo que piden que es K al cuadrado, donde K al cuadrado, ¿cuánto resultaría? Sería 16, ¿cierto? Mira, caso 1, 16, caso 2, 16. A ver, caso 3, ¿correcto? En el caso 3 sería pues 3 para n estaríamos dándole ¿qué valor? Para n sería 3, ¿cierto? Para n sería 3, o sea, sería 3 sumandos. Ahí está, mira. 3 sumandos arriba, 3 sumandos abajo, y sería 3 por 3, ¿cierto? Bueno, eso operando te va a resultar 4 también. Pero recuerda que te piden pues el K, te piden el K al cuadrado, ¿cierto?
Me avisan que acá terminarán 10 minutos, así que por favor cuando se acaben 10 minutos, bueno, en 10 minutos nos volvemos a conectar dentro de un minuto, ¿ya? Por favor, me están avisando que se acaba la reunión en 40. Bueno, en 10 minutos, ¿ya? Entonces, cuando se acabe la reunión, jóvenes, acaba la reunión, un minuto más y nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, pues, sería, en este caso, cal al cuadrado sería también 16, si te das cuenta, ¿no? Cal al cuadrado también sería 16. Cal al cuadrado sería 16. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Digo que no importa el valor de n, ¿cierto? La respuesta de k siempre será 4, y obviamente que k al cuadrado será 16. Por lo tanto, entonces, el resultado es una constante y siempre será, ¿cuánto? Será 16, ¿cierto? Entonces, para el problema, el caso n, bueno, en caso n, no importa el valor de n, k será 4, y k al cuadrado será 16, ¿de acuerdo? Respuesta sería 16, sería entonces la D, ¿ya? La D. Ya, sigamos. Sigamos. A ver. Siguiente ejemplo. Dice calcular. Calcular, aquí me piden pues, ¿no? El resultado de todo esto. A ver. Ya, me piden calcular todo esto, ¿cierto? Entonces, igual, debo darme cuenta aquí, primero debo observar el problema. Me doy cuenta que es una raíz de índice 200, ¿cierto? Dentro del radical veo un producto de dos factores, ¿no? Mira, son 100 cifras el primer factor, segundo factor son 101 cifras, ¿qué característica hay acá? Que son consecutivos, 100 cifras, 101 cifras, más 256, que es una constante, y acá tengo 200. ¿No? Este 200 puedo decir que es el doble de 100. O sea, el 200 o el índice me expresa el doble de la cantidad de cifras del primer factor. ¿Correcto? El primer factor está expresado por puros 9, al final acaba en 84. Segundo factor empieza en 1, son puros ceros y termina en 16. ¿Cierto? Son características que debes conservar en los casos particulares que vamos a tomar en cuenta. Entonces, pues, si yo quiero resolver esto de manera directa, pues va a ser muy tedioso, ¿cierto? Entonces uno recurre a lo que es inducción, ¿de acuerdo? 3 casos como mínimo, que se conserve la forma, no la estructura del problema original. Entonces, el caso 1 estaría expresado por ¿quién? Bueno, sería un producto de dos factores, sería, en este caso, 984, ¿por cuánto? Por 1016, ¿cierto? 3 cifras en el primer factor, 4 cifras en el segundo factor, y el índice de radical es 6, o sea, es el doble de la cantidad de cifras del primer factor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y veo pues que es 984, ¿cierto? Y acá es 1016, ¿de acuerdo? O sea, tiene la forma del problema original, ¿no? Acá se conserva el 84, date cuenta, y en el segundo factor se conserva el 16, empieza en 1, ¿de acuerdo? Sí. Entonces se conserva la forma del problema original. Bueno, entonces, dar solución a esto sería el caso más sencillo que yo puedo encontrar donde voy a darle solución. Entonces, ¿qué diríamos acá? Diríamos lo siguiente. K sería ¿quién? 984 es 1000 menos 16. 1016 es 1000 más 16. ¿Correcto? Bueno, más 256. Entonces, veo acá 1000 menos 16 por 1000 más 16. ¿Qué es esto? Esto de acá, ¿no? Se puede decir tiene la forma de una diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas lo que es diferencia de cuadrados? Diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado. ¿A qué es igual? Es igual a menos B por A más B. ¿Cierto? Diferencia de cuadrados. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, ¿cómo es que sale 1000 menos 16? Ah, porque 1000 menos 16 es 984. Pues si a 1000 le quitas 16, te va a dar 984. Le doy forma. Ah, ya, ok. ¿Cierto? Sí, Y si a 1000 le sí. sumo 16, te da 1016. O sea, lo que hago es darle forma. Estoy buscando darle forma para dar solución, ¿no? Al caso número 1. Para que se igualen, ¿cierto? Algo así. Exacto. Entonces, lo puedo tener así, ¿no? A cuadrado menos B cuadrado, que es A menos B por A más B. O en todo caso, pues, lo puedo tener de la forma también, pues, A menos B por A más B igual a cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Como se gusten, ¿no? Como tú gustes. Entonces, por acá, yo tengo, ¿no? Digo, ¿quién es 1000, por ejemplo? A 1000, para mí 1000, por ejemplo, podría ser el A. Ahí está.
El 16 sería el B, ¿no? Acá, ¿por quién? Por 1000, que es A, más 16, ¿correcto? Sería más B. Entonces tengo aquí el A menos B por A más B. ¿A qué es igual? Es igual al cuadrado menos B cuadrado. Entonces quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Que todo esto que ves aquí, todo esto, es nada más y nada menos que 1000 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Y más 256, pero 256 pues es un 16 al cuadrado. Entonces date cuenta que acá tengo menos 16 al cuadrado negativo más 16 al cuadrado positivo, o sea, se cancela. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1000 al cuadrado. ¿Correcto? Pero 1000, ¿quién es 1000? 1000 es 10 al cubo. ¿Correcto? Y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces acá multiplico, ¿cierto? 3 por 2, que sería un 6. ¿Y qué tendría? Tendría 10 a la raíz sexta y 10 a la sexta. ¿Qué hago? Se cancelan los 6. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 10. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 10. ¿De acuerdo? K vale 10. Entonces tengo, este sería mi resultado del caso 1. Me voy al caso 2. El caso 2 también debe ser un caso similar al problema original, pero un poquito más complicado que el caso 1. Entonces el caso 2 tendría esta forma, ¿cierto? Tendría esta forma. Son 4 cifras, primer factor, 5 cifras, segundo factor, ¿no? Sería 9.984, primer factor, y acá sería 10.016, ¿cierto? Segundo factor. Bueno, acá es 8. ¿Por qué es 8? Porque es el doble de las cifras del primer factor, ¿cierto? Bueno, entonces tendríamos acá pues lo siguiente, ¿no? Igualito le damos forma. Sería 10.000 menos 16, ¿correcto? Como primer factor, y 10.000 más 16 como segundo factor, ¿cierto? ¿Y qué cosa es esto? Diferencia y cuadrados, ¿cierto? Aplico diferencia y cuadrados, ¿y qué tendría? Tendría 10.000 al cuadrado menos 16 al cuadrado, se cancela con más 16 al cuadrado porque 256 recuerda que es 16 al cuadrado positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar, bueno, 10.000, ¿no? Que es 10 a la cuarta, ¿cierto? Y esto, pues, por 2, ¿no? Acá recuerda álgebra, ¿cierto? Recuerda algebrita. Sería entonces, K sería raíz octava de ¿quién? De 10 a la 8. Se cancela 2, 8, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar nada más y nada menos que K10. Te queda K10, entonces el valor de K sería 10. Caso 3. El caso 3 igual, ¿no? Serían, bueno, acá 5 cifras el primer factor, 6 cifras el segundo factor, K sería, bueno, el índice sería 10, sería el doble de las cifras del primer factor, ¿cierto? Igual le doy forma, sería nada más y nada menos que ¿quién? 100.000 sería menos 16, por 100.000 más 16, ¿qué es esto? Una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Le doy forma, sería 100.000 al cuadrado menos 16 al cuadrado más 16 al cuadrado, se cancela esto con esto, ¿cierto? Tendría 10 a la 5, y todo esto elevado al cuadrado, se multiplica 5 por 2, 10, ¿cierto? Se cancelan los 10 de radical de acá del exponente, y te va a quedar K10. Entonces, ¿qué decimos? Que K vale 10, ¿correcto? K vale 10. Entonces, no importa qué tan grande sea el enunciado, la respuesta siempre será una constante, y esta pues es 10. Entonces acá mi respuesta es 10, ¿ya? La respuesta a este problema es 10. ¿De acuerdo, jovencitos? Tenemos eso. Sale 10, sí, algunos le escriben sale 10, que es una constante, exacto, muy bien, excelente, estamos por buen camino entonces. Ya nos queda un minuto y medio. Bueno, jóvenes, como te decía, se corta y dentro de un minuto nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Cuando se corte, ¿ya? Ya bueno. Vamos entonces, inductivo verbal. Vamos a empezar lo que es inductivo verbal ahora, ¿ya? Inductivo verbal. Esto, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya me queda un minuto nada más, ¿sí? ¿De acuerdo todos? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ya entonces... Sí, profe, todo se entiende. ¿Perdón? Que sí, todo se entiende. Todo se entiende ya. Muy bien, ya. Entonces vamos aquí a esto. Bueno, ya se va a cortar, me queda menos de un minuto. Y entonces esperamos que se corte, se va a cortar y nos volvemos a conectar en un minuto, ¿sí? Por favor. La misma dirección, ¿ya? Con la misma dirección nos volvemos a conectar, por favor. Ya. Un ratito. Se va a cortar solamente.